Con el resultado electoral se han dado pues muchas discusiones respecto de qué tendrá que hacer la coalición de gobierno para poder mantener su mayoría. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues esa mayoría simple, así la llamó él, en realidad quiso decir mayoría absoluta, se mantiene porque pues entre Morena, el PT y el Partido Verde pues suman más de 251 diputados. ¿Cuál va a ser pues el papel del Partido Verde en esta coalición de gobierno? Lo vamos a platicar con Arturo Escobar y Vega, diputado del Partido Verde Ecologista de México. ¿Cómo estás, Arturo? Oscar, muy bien, con el gusto de saludarte ya en la recta final de los cómputos, gracias a Dios, pues es demasiado largo, pero contentos de que ya terminó y darle la vuelta a la página y prepararnos para lo que viene. Oye, antes de platicar del tema que planteé en esta introducción, pues creo que es importante decir que si un partido político tuvo un crecimiento grande en esta elección fue el Partido Verde. Van a pasar de tener, si no recuerdo mal las cifras, van a pasar de 12 a 48 diputados, ¿es correcto? Yo te diría en el 2018 fueron electos 16 y Sí. pasamos de 16 al rango de entre 40 y 45, va a depender de la conclusión del cómputo y la repartición de la representación proporcional que haga el INE seguramente el domingo, y luego viene todo el proceso de judicialización. Ujú. Eso habrá que esperar a finales de agosto, pero en los rangos de 40 a 45, y efectivamente, Pascal, es un crecimiento muy significativo en el número de diputados, pero yo te diría que mi enfoque principal, y no es porque no me vaya a reelegir, sino porque mi trabajo era ese tema, ¿no? El voto nacional. Ujú. Estamos muy contentos de que podamos estar cerca del 6%, una de las votaciones más altas que hemos obtenido, únicamente abajo de dos procesos, el del 2012 y el 2015, y esa parte nos enorgullece por diversas razones, pero especialmente diría yo que porque en el 90% del país competimos solos. Y esa parte simplemente es el reflejo de que hicimos bien el trabajo, de que generamos algo de confianza, que nuestras propuestas fueron atractivas para la ciudadanía, y a partir de ahí la confianza que se nos dé. Bueno, como se van a triplicar sus diputados, así que yo creo que ese es como quiera verse, yo he dicho aquí que los números son fríos y pues así fue, triplicaron. Oye, respecto a toda esta discusión que plantea el presidente, que si ganó su movimiento de transformación, la oposición dice que no, que ellos son los ganadores, ¿tú cómo plantearías el resultado en términos generales? Pues mira, yo siempre he pensado que en el análisis electoral depende de la óptica o depende de la ubicación geográfica en la que te encuentres. Ujú. Tú y yo vivimos en la Ciudad de México, y aquí hay un resultado muy claro, muy frío, donde efectivamente los triunfos por parte de la oposición o la oposición al gobierno son muy significativos, 9 o tal vez 10 alcaldías, cierran la brecha en el tema del Congreso local. Eso hay que reconocerlo, la verdad es esa. Ujú. Y bueno, yo siempre he pensado que la diversidad en la política, en la diversidad, en la pluralidad, te ayuda a generar balances, a generar equilibrios. Bienvenir a la competencia electoral, creo que fue significativo. Nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, quedamos en medio de la polarización, Pascal, Ujú. y nos afectó. Tuvimos una de las votaciones más bajas en nuestra historia en la Ciudad de México. Sí. Y tiene que ver por esa razón, hubo un voto muy relevante, te diría yo, en determinadas zonas de la ciudad. Oye, ¿fue por la campaña de desprestigio, como dicen el presidente y Claudia Sheinbaum, o tú crees que fue por otra razón? No, yo creo que al final del día la campaña que hicimos fue una campaña espléndida en la Ciudad de México, porque aparte íbamos aquí, sí íbamos, yo te diría, por arriba del 90% de las candidaturas compitiendo de forma independiente. Ujú. Yo creo que la coyuntura política del momento llevó a una polarización que nos dejó en medio, y Ujú. cuando estás en medio de una coalición muy potente, que es la coalición que representaba el PRI, PAN y el PRD, y por otra iba Morena, por supuesto el partido más fuerte de este país, Ujú. que te quedas en medio, y en la misma retórica es complicado que tus propuestas avancen. A partir de ahí se divide la ciudad en cuanto a una postura de una forma de gobierno que están a la que aspiran, Ujú. y otra zona de la ciudad que aspiran
o ratifican la forma que está gobernando la Ciudad de México. A ver, y aparte hay que decirlo, yo soy un convencido que Claudia Sheinbaum ha hecho una extraordinaria labor como jefa de gobierno, para mí de las más destacadas que hemos tenido desde el 97. Sin embargo, la ciudadanía de la capital, de la zona colindante del Estado de México, es una ciudadanía políticamente informada. Entonces, aquí sí es donde se debate con todo, Pascal, las coyunturas, donde la gente está más informada, donde la gente toma una perspectiva sobre lo que está pasando en este momento y qué has hecho por mí en los últimos 2 años, cómo has gobernado, cómo has mejorado los servicios. Entonces, hay una definición muy clara que a nosotros nos obliga a una reflexión en la Ciudad de México sobre qué hacer, pues, qué hacer como partido político, qué hacer para fortalecernos, porque suponíamos, y te lo digo, fue el único padrón relevante del país donde no nos fue bien. Entonces habrá que reforzarlo. Sí, Arturo, ¿ustedes son incondicionales en esa coalición de gobierno con Morena y el PT? Yo te diría que en la vida no hay incondicionales, pues, de nada. Yo creo que, por supuesto que tenemos una alianza con el partido en el gobierno, que fue extraordinariamente benéfica para la plataforma del partido. La plataforma electoral del 2018 se convirtió en realidad, es decir, en leyes vigentes en la legislatura que está por terminar, y esa parte hay que reconocerla, hay que ser generosos en el agradecimiento, pero por otro lado, también quiero ser muy claro, hubo muchos asuntos como el de los fideicomisos, como la propuesta de reforma al proceso eléctrico a través de la Comisión Federal de Electricidad, en la cual no fuimos con Morena. Entonces, sí hay una postura, entendiendo de la franja de pobreza que tiene este país, donde estamos obligados, y por eso apoyamos la reforma constitucional cuarto en materia de derechos sociales, en materia de programas sociales, para que tuvieran un rango constitucional, a efecto de que estemos obligados a buscar sacar de esta pobreza extrema a esta gente, que hay un debate entre subsidio y oportunidades que en su momento podremos tenerlo, Pascal. Bueno. Pero a partir de ahí hay temas que son parte de nuestro ADN, que es muy complicado desmarcarnos, ¿no? Oye, me queda un minutito, pero quiero preguntarte, ustedes cuando tuvieron alianzas con el PAN y con el PRI y ganaron la presidencia, pues tuvieron posiciones en el gabinete. Hasta ahora no tuvimos, Pascal. ¿No? No tuvimos posiciones con Fox. ¿No estuvo Guerra con Peña Nieto? Con José Guerra no fue militante del Verde. Bueno. Fue un diputado externo. O sea, pero más allá de eso, ¿ustedes no le han planteado al presidente que en esta coalición de gobierno haya militantes suyos en el gabinete? No ha habido ningún tipo de conversación en ese sentido. La nuestra es una alianza legislativa, pero sí te subrayo, con Fox el rompimiento fue en el 2001, es decir, hace 20 años. Sí. Y por supuesto que no hubo posiciones en el gobierno. Y quiero también resaltarte, con el presidente Peña no hubo posiciones en el gobierno. Bueno, pues Arturo, te agradezco mucho esta entrevista, muy amable. Pascal, gracias a ti por la oportunidad. Gracias Arturo Escobar, diputado del Partido Verde, que dice que no hay incondicionalidades en la vida, esto en cuanto a su participación, la participación de su partido en la coalición de gobierno.